Estamos con el Padre Carlos Rosell de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y párroco de María Madre de la Paz de Urbanización San Ignacio, Monterrico, ¿no? ¿Monterrico es? Canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex rector del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, conferencista, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa, escritor de Los Ratitos, un ratito con Dios, un ratito con Jesús, un ratito con San José, un ratito con el Espíritu Santo, un ratito con los santos 1, 2 y 3, Francisco y María, Francisco y Jesús, Francisco y el Espíritu Santo, María de Satanudos, la Virgen y el Purgatorio, Rosa Gatorno, las obras de misericordia, después sobre el Padre Manuel González, sobre Recta Ratio, un libro de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y muchos otros libros más. Hoy vamos a hablar sobre peruanidad y cómo la peruanidad es tan importante en la vida de todos los peruanos. Padre, ¿por qué celebrar el Bicentenario? Agradezco tu pregunta porque la Iglesia nos invita a amar nuestra patria. La Iglesia habla de una virtud muy importante que es el patriotismo. Debemos ser patriotas. Hemos nacido en un país determinado, en este caso concreto tú y yo somos peruanos. El lugar donde nacemos se llama patria. Y la virtud del patriotismo nos lleva a amar la tierra donde hemos nacido, a contribuir todos a hacer del lugar donde hemos nacido una sociedad más justa y solidaria. Y por eso celebramos el Bicentenario, porque hay una obligación con nuestra patria. Pocas veces se habla de esta virtud, el patriotismo. Todo aquel que no cumple sus obligaciones, todo aquel que falla en sus deberes, todo aquel que no es honesto, hace daño a la patria y también está ofendiendo a Dios. Porque cuando nosotros hacemos nuestros deberes cívicos, damos gloria a Dios y contribuimos a hacer de nuestro querido Perú un país más grande. ¿Qué dice la Iglesia sobre la patria? La Iglesia, como te he indicado, habla de una virtud que es el patriotismo. Y esto es importante porque la Iglesia nos señala que todos estamos llamados a la patria eterna, la patria celestial, dice San Pablo en Filipenses 3:20, que somos ciudadanos del cielo. La Iglesia nos dice que tenemos una patria eterna, una patria celestial, pero por otro lado la Iglesia nos pide amor a la patria, al lugar donde hemos nacido. Nuestro Señor Jesucristo, como verdadero hombre, ¿de qué raza era? A ver, respóndeme. De la raza judía. Por lo tanto, Jesús tenía una patria y Jesús vivía la virtud del patriotismo. Jesús amaba a su tierra. Jesús era un verdadero judío del linaje de David y nosotros también tenemos una patria y debemos ser patriotas. La Iglesia nos pide que amemos el lugar donde hemos nacido, que demos gracias a Dios por el lugar donde hemos nacido, y al mismo tiempo la Iglesia señala que hay que evitar todo tipo de nacionalismos que generan competencias que no son correctas entre países y que a la larga terminan en conflictos o guerras. Por un lado, la Iglesia nos pide amar nuestra patria y por otro lado, respetar también a
los otros países, los otros lugares que no son los nuestros, porque al final, como dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos. ¿Qué tanto nos ha ofrecido, brindado y dado la hispanidad y la propia España? Tenemos que ser justos y no caer en ideologías que llevan a criticar destructivamente todo lo que significó la conquista. En toda empresa humana hay puntos positivos y puntos negativos. La conquista española trajo puntos positivos, el más importante, la fe. Somos un país católico porque vinieron los españoles y eso hay que valorarlo. Por supuesto que hubo también puntos negativos, hubo también quienes vinieron a lucrar, quienes vinieron con miras no tan rectas, pero no podemos ser injustos y no podemos hacer una evaluación negativa de lo que ha significado la conquista y por tanto la hispanidad. Hay que ser objetivos y yo más bien señalaría que si nosotros tenemos la fe verdadera es porque vinieron los españoles. Además, todos los peruanos tenemos algo de españoles, ¿no? El que no tiene de inga tiene mandinga. Entonces, haríamos mal en criticar la conquista española si todos en definitiva tenemos siempre algo de sangre española. ¿Y por qué el Perú en su momento fue el sueño de todo terrateniente europeo, de todo terrateniente español? ¿Por qué el Perú era el sueño, era el lugar favorito para hacerse de fortuna? Por las riquezas naturales que había aquí en el Perú, estaba todo el tema de la minería, el oro, la plata. Vale un Perú, acuérdate de ese refrán. Y así como vinieron españoles con el deseo de lucrar y de hacerse ricos, no te olvides de los misioneros que vinieron. No te olvides que vinieron muchos misioneros que dejaron sus tierras, dejaron sus comodidades y muchos, miles, murieron aquí en el Perú evangelizando. Por ponerte un ejemplo, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Él vino al Perú, vino a Lima, de manera más concreta sabemos que fue arzobispo de Lima, segundo arzobispo de Lima, y dio su vida por el Evangelio para que arraigue el Evangelio en el Perú. ¿Cree que la santidad peruana, como el concepto de Perú tierra ensantada, es un patrimonio, es una riqueza patrimonial que se debe de cultivar, dando lugar a Santa Rosa y a San Martín? No solo Santa Rosa y San Martín, hay muchos peruanos que están camino a los altares. Hay un libro muy bonito de José Antonio Benito, el doctor José Antonio Benito, Peruanos Ejemplares. Te recomiendo que lo leas, creo que alguna vez le has entrevistado sobre ese tema. Y fíjate la cantidad de compatriotas que están camino a los altares, son bastantes, ¿ah? El Perú en verdad es tierra ensantada y esto es algo que debemos de cuidar. No podemos permitir que entre el laicismo en el Perú, que entre esa visión de que la religión es algo para el ámbito privado, de que la iglesia tiene que estar encerrada en una sacristía. No dejemos que pase eso. Debemos cuidar nuestra fe católica. No se trata de hacer una especie de cruzada. No, se trata de manifestar con naturalidad nuestra fe, demostrar que somos católicos con palabras, pero sobre todo con una vida coherente. De eso se trata, y no tener vergüenza de mostrar nuestros signos católicos, hacernos la señal de la cruz, tener una imagen del Señor de los Milagros en nuestro lugar de trabajo, tener un rosario en nuestro carro, etc. No tengamos vergüenza de mostrar nuestros signos católicos. El Perú es un país católico. ¿Cómo es que se genera el ingenio para crear y patentar tanto patrimonio, tanto arte, tanta artesanía, tanta cultura?
Todo esto ha sido generado porque muchos peruanos se sienten orgullosos del Perú. De ahí viene todo el tema de la peruanidad. ¿Te suena, no es cierto? Sí. Todo el tema de la peruanidad marca Perú. Si yo estoy orgulloso de mi comida, de mi música, del arte que hay en mi querido Perú, pues lo difundo, lo promociono. Yo me acuerdo una vez con un amigo taxista, Raúl, el taxista de Cristo, tú también lo conoces, ¿te acuerdas, no? Sí. Un día me estaba llevando al seminario, hemos pasado ya el puente que está sobre la avenida Brasil y de repente gritó: ¡Padre, en esa esquina, fíjese! Y yo volteo: ¿qué pasa ahí? Ahí hacen el mejor ceviche del Perú. Mi amigo Raúl estaba haciendo el apostolado del ceviche. Fíjate que cuando nosotros nos sentimos convencidos de que algo es bueno, le hacemos propaganda. Entonces, como peruanos, debemos tener ese santo orgullo de haber nacido en una tierra que ha dado tantos santos, en una tierra donde hay una cultura rica, una mezcla fructífera entre lo español, lo inca, las culturas también que habían en torno a los incas, luego todo lo que viene del África, lo que viene de Oriente, China, Japón, todo eso ha generado una mezcla muy rica y surge la peruanidad. ¿Cómo influye el mestizaje en tierras peruanas? El mestizaje es una riqueza. La Iglesia condena todo tipo de racismo. El Perú es un país mestizo. El que no tiene de inga tiene de mandinga. Pienso en mi propia familia, ¿no? Mis bisabuelos eran libaneses por parte de mi mamá, por parte de mi papá. Mis ascendientes vinieron de Cataluña y luego por parte de mi papá también mi familia es de Cajamarca, por parte de mi mamá, aparte de mi abuelita que vienen de Líbano, mi abuelito era de Ica. Entonces ya te imaginas, pues, ¿no? Y así seguramente tú, ¿no, Freddy? Tú me hablarás pues de que, no sé, pues tu abuelito, tu abuelita son de tal lugar del Perú y que también vinieron de otro lado, y tu bisabuelo, tu bisabuela, no lo sé. Entonces todo esto genera esa riqueza que se llama mestizaje, que hace posible hablar de la idiosincrasia del peruano. ¿Cómo se cultiva, cómo se alimenta la marca Perú? Mira, se cultiva y se alimenta cuando la gente lo conoce. No se puede amar lo que no se conoce. Tú quieres que alguien ame la música peruana, la tiene que conocer. Entonces difundamos lo peruano. Y a veces nos falta un poco de sano nacionalismo. Yo pienso, por ejemplo, en los mexicanos o los mismos chilenos. Ellos difunden su música, su arte. A veces los peruanos tenemos como el complejo de no difundir lo nuestro y está mal. Y muchas veces los extranjeros son los que más valoran lo peruano. Yo pienso, por ejemplo, en las generaciones jóvenes, ¿no? Tú eres joven. ¿Tú escuchas música criolla? Sí, se Te escucha. felicito, hermano, porque muchos jóvenes como tú no saben quién fue Pinlo Alba, Chabuca Granda, los Evayón, Pastores, Evayón. No saben, Susana Vaca, por ejemplo. No saben que Gianmarco. tú eres jaranero, pues. Gianmarco. Tú eres un hombre bohemio, pues. Sí, Bohemio sano, ¿eh? sí. Pero muchos jóvenes, como te he dicho, no saben, por ejemplo, quién fue Chabuca Granda. No saben quién fue este gran guitarrista ayacuchano, Raúl García Zárate. ¿Te suena? Un gran Sí. guitarrista. O sea, hay un patrimonio maravilloso en el Perú que desgraciadamente no se difunde porque más valoramos lo extranjero. No estoy diciendo que hay que rechazar lo extranjero, pero difundamos lo nuestro. Difundamos la música peruana, difundamos el arte peruano. Gracias a Dios, últimamente la comida peruana sí está siendo valorada.
Pero no solamente está la comida peruana, hay también una serie de expresiones de peruanidad que conviene difundir. ¿Cuál es el factor que determina la creatividad del peruano? Yo creo que el mestizaje, porque el Perú, como te he dicho, es una mezcla de diferentes culturas. España, los incas, Japón, China, todo lo que vino del África que enriqueció. Y eso ha generado pues una cultura propia. El peruano es el peruano. Y las cosas que a veces se dicen como en broma, de que los peruanos somos impuntuales, somos informales, eso hay que erradicarlo y hay que luchar contra ello. Eso sí es correcto, creo, hacer una autocrítica, ¿no? ¿Qué cosas tenemos los peruanos que debemos de cambiar? Es bueno hacer un examen de conciencia. Yo creo que tenemos que mejorar en el tema de la puntualidad, tenemos que mejorar en el tema de la formalidad, porque muchas veces caemos en la criollada. Por otro lado, los peruanos tenemos un gran ingenio, también es bueno señalar lo bueno, no hay que tener complejo de inferioridad. El peruano es ingenioso, el peruano se la busca, sobre todo mi homenaje a las mujeres peruanas. Antonia Moreno de Cáceres. Por ejemplo, no solo ella. Micaela Bastías. Bien. María Parado de Bellido. También. Francisca Zubiaga, la mariscal. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima. Las mujeres peruanas son, creo, de lo más valioso que hay en el Perú, porque muchos hogares son sostenidos por mujeres. Las mujeres peruanas han sacado adelante muchos hogares. Por eso mi homenaje a todas las mujeres peruanas que hacen, sobre todo de papá y mamá, en muchas familias. Y todo esto es una riqueza, la mujer peruana. También es importante señalar que forma parte del patrimonio del Perú su fe católica. Tenemos la procesión más multitudinaria del mundo. El peruano es piadoso, y en general es piadoso. Yo lo he visto porque he tenido la gracia de ir a otros países y he visto que aquí hay más piedad que en muchos otros países. Cuidemos eso. ¿Qué hace que haya peruanidad hasta este momento, hasta estos tiempos? ¿Quién lo difunde? ¿Quién lo promueve? Bueno, hay gente que está haciendo una labor maravillosa promoviendo la peruanidad. Pensemos en Gastón y la comida, pensemos en todos los artistas peruanos que promocionan el folclore peruano, el ballet folclórico nacional, por ejemplo, los directores de museos. En fin, había que mencionar a muchas personas, sería injusto que yo en este momento de nombres. Hay peruanos que están promoviendo lo suyo, la peruanidad, pero todos los peruanos deberíamos marketear al Perú. Por ejemplo, el tema del turismo es muy importante porque genera ingresos para el Perú. ¿Y quién debe ser el mejor promotor del turismo? Un peruano, tratando bien a los turistas. Yo me saco el sombrero cuando escucho que un taxista encontró la billetera de un gringo, habían $2.000 y lo devolvió. Eso se llama honestidad, eso se llama promover el turismo en el Perú. Pero me da vergüenza cuando escucho robaron a turistas, engañaron a turistas. Entonces, los mejores promotores de turismo son los mismos peruanos. Tú estás estudiando turismo, tú vas a ser un gran guía turístico seguramente, porque te conoces todos los restaurantes del Perú, ¿no? Sí, padre. Dime, ¿qué más? Tu última pregunta, hermano. ¿Por qué cree que se da la copia al Perú? ¿Qué siente usted cuando ve o observa o lee que Chile ha copiado el pisco peruano? ¿Por qué hay copia del patrimonio en otros lados? Buena pregunta. Mira, está claro que el pisco es peruano, comencemos por ahí, hay que buscar la verdad. No se trata de enfrentarse a un país, no se trata de considerar al vecino un enemigo, eso está mal también. Erradiquemos esa visión de que el vecino es mi enemigo, pero por otro lado está la verdad, el pisco es peruano.
la quinoa es peruana, la marinera es peruana, el caballo de paso peruano es peruano, Santa Rosa de Lima es peruana. Esa es la verdad. Y bueno, si hay copias, pues pongámonos las pilas. ¿Por qué algunos están copiando lo peruano? Porque quizás nosotros no nos estamos valorando o nos hemos quedado en una actitud pasiva, y otros que son, entre comillas, más vivos, saben que ese producto peruano es bueno y le ponen su etiqueta, lo cual está mal. Pero reaccionemos, no se trata de ganarse enemigos, pero promocionemos lo que es peruano y defendamos también, no digo con violencia, pero si fuese el caso a través de conductos legales, lo que es peruano. ¿Por qué cree que el Perú en su momento y desde siempre ha sido el epicentro neurálgico de América, partiendo de Cusco, que también ha sido catalogado, categorizado y llamado como la capital arqueológica de América? ¿Por qué el Perú es importante a nivel sudamericano y americano? El Perú es importante por su historia. Los incas definitivamente han sido, junto con los aztecas, las culturas más importantes de lo que hoy llamamos América Latina. El Cusco era la ciudad más importante en la época en que no había venido la conquista. Además, la cultura que se ha forjado en el Perú es una cultura muy rica, sin ánimo de comparar. Está claro que pocos países en América Latina pueden hablar de una cultura tan rica como la que se ha forjado en el Perú, y todo eso ha generado pues que siempre se piense en el Perú como un referente, lo que significan las culturas propias de América Latina, con toda la riqueza que ello significa. ¿Por qué cree que siempre va a haber trabajo para el arqueólogo peruano y el arqueólogo extranjero en el Perú? Por lo que estoy diciendo, hay una cultura tan rica que es como una mina de oro que hay que seguir profundizando y siempre vas a encontrar tesoros. Y es que hay ruinas. Cosas, bueno, las ruinas vistas desde afuera para ojos no cultos son eso, pero para quien conoce de cultura no son ruinas, son tesoros, porque ahí hay toda una riqueza, no solamente que puedes encontrar huacos o utensilios de oro o de plata, sino que te está hablando de que ha habido ahí personas que han tenido un estilo de vida, que han forjado cultura y que merecen ser estudiadas esas comunidades, esos pueblos antiguos. ¿Por qué el peruano es un ser, una persona preocupada por su origen, por sus ancestros, por sus antecedentes ancestrales y milenarios? Todos siempre queremos ver de dónde venimos, y en el Perú, gracias a Dios, todavía hay un gran aprecio por la familia, un gran aprecio por nuestros ancestros. Todavía en el Perú, y ojalá que no se pierda, tenemos ese cariño hacia el lugar donde hemos nacido. Hay costumbres que se mantienen, que ciertamente hay que purificar algunas cosas, pero ayudan a mantener la identidad, como las fiestas patronales, por ejemplo, y todo eso hace que se mantenga viva esa memoria histórica que es importante que todo país tenga. Bueno, padre, una consulta. La última, ¿no? ¿Cómo, la última digo, ¿no? ¿Cómo se fomenta, cómo se cultiva, cómo se incentiva y se promueve la identidad en los niños peruanos en el colegio? Enseñando la historia del Perú, enseñando objetivamente la historia del Perú, no ideológicamente, sino lo que ha pasado de verdad. Y esto es importante, hay que formar a los niños, a los jóvenes, con la historia lo más objetiva posible, sin sesgos que hacen daño, y de esa manera se va a suscitar en los niños y en los jóvenes el amor a la patria. Por eso es importante conocer la historia del Perú, suscitar en los niños y jóvenes el amor al Perú, y suscitar también esa gratitud a Dios
porque hemos nacido en un país bendecido, en una tierra ensantada. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Padre, Espíritu Santo. una consulta. ¿El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro? Sí, pero también hay que decirlo, hay que investigar qué tenemos, porque muchas veces no se invierte para conocer los recursos que tenemos. Sí, somos un mendigo sentado en un banco de oro, pero hay que saber qué tipo de oro tenemos. Hay que invertir también en el Perú, no ahuyentar la inversión privada, no tener esa visión que no es correcta de que los recursos no se toquen. No, hay que tratar de que los recursos lleguen a todos los peruanos. Por supuesto que el Estado tiene que controlar también para evitar monopolios, para evitar que grupos de poder se aprovechen de los recursos, pero hay que invertir para que los recursos lleguen a todos los peruanos. Ahora sí, te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, Santo. una última consulta. ¿Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla? Por supuesto, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que haya jóvenes que no sepan quién es Abimael Guzmán, que no sepan el daño que hizo Sendero Luminoso, que no sepan el daño que hizo el MRTA? Por lo tanto, hay que enseñar lo que ha pasado, porque si no, y esto hay que decirlo con claridad, estos grupos extremistas van a seguir manipulando a muchos jóvenes, así que hay que conocer lo que ha pasado en el Perú. Ahora sí, doctor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Fue el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Diócesis de Lima, decano del Decanato Anual Diócesis de Lima, párroco de María Madre de la Paz, de Urbanización San Ignacio Monterrico, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex rector del Seminario Santo Toribio, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra con su tesis de Escatología Ortodoxa, locutor de RPP Noticias con su programa Domingo es Fiesta con Ricardo Gómez, locutor en Radio María con su programa Confirmando la Fe, columnista del Correo Mariano. Hermano, Gracias, paz. Padre.